Es lunes por la mañana y estás desayunando mientras haces scroll por el móvil. De repente aparece un titular en grande: la economía española crece un 0,4% en el último trimestre. En otro medio, pocos minutos después, lees justo lo contrario: el crecimiento sigue siendo insuficiente. Y ya no sabes si deberías alegrarte porque la economía va bien, preocuparte porque no va tan bien o simplemente ignorarlo porque no entiendes qué significa ese dichoso PIB del que todo el mundo habla. Cierras la noticia, pero la duda se queda rondando. ¿Cómo puede un porcentaje que no llega ni al 1% ser tan importante? ¿Qué está midiendo exactamente ese dato del PIB? ¿Y por qué cada vez que lo publican parece que se decide el futuro del país? Hoy vamos a poner orden en todo esto, porque el PIB no es un número mágico ni un misterio reservado para economistas. Es un indicador muy concreto que te permite entender en qué punto está la economía, por qué se habla de crecimiento o estancamiento y qué hay detrás de los titulares que vemos cada semana. Y una vez lo entiendas, leer las noticias económicas será mucho más fácil y, sobre todo, mucho más útil. Y quédate hasta el final porque veremos la trampa más peligrosa al hablar del PIB: cómo puede subir mientras la mayoría siente que su vida no mejora. En economía, el Producto Interior Bruto, o PIB, es el valor monetario total de todos los bienes y servicios finales producidos por un país durante un periodo determinado, normalmente un trimestre o un año. Es el indicador de referencia para medir la actividad económica porque recoge en una sola cifra la suma de todo lo que empresas, administraciones públicas y familias han generado dentro de las fronteras nacionales. Al expresarse en términos de valor y no de unidades físicas, permite comparar periodos diferentes y analizar cómo evoluciona la producción de un país a lo largo del tiempo. Por eso el PIB se utiliza internacionalmente como la medida estándar para evaluar el crecimiento económico y el nivel de actividad de la economía moderna. Dicho de una forma más simple, el PIB es como sumar todo lo que produce un país a lo largo del año. Cada café servido, cada corte de pelo, cada coche fabricado, cada plato de comida, cada consulta médica, cada aplicación que se desarrolla. Si todas esas actividades juntas generan más valor que el año anterior, decimos que el PIB ha crecido. Si generan menos, decimos que ha caído. Imagina, por ejemplo, una panadería del barrio. Cada barra de pan que vende, cada ensaimada que sale del horno y cada café que sirve forma parte del PIB, porque está produciendo bienes y servicios. Ahora imagina todas las panaderías del país, todos los talleres, todas las tiendas, todas las fábricas y todos los profesionales sumados. Esa enorme suma es lo que llamamos PIB. Si todos ellos producen más, el PIB sube. Si producen menos, el PIB baja. El PIB se utiliza porque nos ofrece una fotografía bastante completa de la actividad económica de un país. Cuando el PIB sube, significa que se está produciendo más, que las empresas venden más y que en general la economía se mueve. Cuando baja, ocurre lo contrario. Hay menos actividad, menos consumo y normalmente más dificultades. Sin embargo, entender qué mide exactamente el PIB es tan importante como entender lo que no mide. El PIB registra el valor de lo que producimos, pero no dice nada sobre si ese crecimiento se reparte bien, si la población vive mejor, si los salarios acompañan o si el entorno es sostenible. Puede crecer aunque la gente viva peor, y puede caer aunque ciertos grupos mejoren su situación. Por eso, cuando escuchamos que el PIB ha subido un 1% o un 2%, conviene saber qué hay detrás de ese número. Una de las primeras distinciones fundamentales es la diferencia entre el PIB nominal y el PIB real. El PIB nominal refleja el valor de lo producido a precios de ese año, lo que significa que si los precios suben, el PIB puede aumentar incluso si no hemos producido nada más. En cambio, el PIB real corrige la inflación y nos muestra cuánto ha crecido la economía en términos de cantidad, no de precio. Es decir, el PIB nominal nos dice cuánto dinero mueve el país, pero el PIB real nos dice cuántas cosas nuevas se están produciendo realmente. Esta distinción es clave porque en periodos de inflación el PIB nominal puede dar una falsa sensación de crecimiento cuando en realidad estamos produciendo lo mismo o incluso menos. Otra herramienta útil para interpretar el PIB es el PIB per cápita, que divide la producción total entre el número de habitantes. Es una forma más ajustada de medir el nivel de vida medio de un país, porque no basta con saber cuánto produce una economía en total, sino cuánto produce por persona. Aún así, también tiene limitaciones importantes, porque un PIB per cápita alto no implica que todo el mundo viva bien. Simplemente indica que, de media, el país genera mucho valor, pero no dice nada sobre si ese valor está concentrado en pocas manos o repartido equitativamente. Si valoras entender la economía con calma y sin tecnicismos, te invito a suscribirte. Así no te perderás los siguientes conceptos clave. El crecimiento del PIB depende de varios componentes: el consumo de las familias, la inversión de las empresas, el gasto público y el saldo exterior, es decir, si exportamos más de lo que importamos. Cuando estos elementos avanzan en conjunto, la economía crece. Cuando se frenan, el PIB se estanca o cae. Por eso, después de una crisis, a menudo vemos que el PIB tarda en recuperarse.
Las familias consumen con cautela, las empresas posponen inversiones y el crédito no fluye con la misma facilidad. Y por eso también, en periodos de bonanza, el PIB sube rápidamente, porque todos estos pilares se refuerzan entre sí. Sin embargo, aunque el PIB es una herramienta muy útil, tiene limitaciones importantes. No mide bienestar emocional, ni salud, ni calidad del empleo, ni desigualdad, ni sostenibilidad ambiental. Tampoco registra la economía sumergida ni valora el trabajo no remunerado, como el cuidado de niños o mayores. Un país puede tener un PIB elevado y aún así tener salarios bajos, alta precariedad o servicios públicos saturados. También puede ocurrir lo contrario. Un país con un PIB más modesto puede ofrecer mejor calidad de vida gracias a un reparto más equilibrado, una baja desigualdad o mejores servicios sociales. Por eso es fundamental aprender a interpretar los titulares sobre el PIB. Cuando se anuncia que la economía ha crecido un 0,3% en un trimestre, conviene mirar si ese crecimiento es real o está inflado por los precios, si viene de mayor consumo, de más exportaciones o simplemente de un aumento del gasto público puntual. También es importante fijarse en la comparación interanual y no solo trimestral, y entender que 2 trimestres consecutivos de caída se consideran una recesión técnica, pero no siempre reflejan la gravedad real de la situación. En resumen, el PIB nos dice si la economía se mueve, pero no si la vida de la gente está mejorando. El problema de seguir el PIB sin entenderlo es que puedes acabar interpretando la economía de manera equivocada. Mucha gente cree que si el PIB sube, el país va bien, y si baja, va mal, pero la realidad es bastante más matizada. Un crecimiento del PIB no garantiza que los salarios estén subiendo o que las familias vivan mejor. De hecho, puede crecer al mismo tiempo que cae el poder adquisitivo si la inflación está disparada. También ocurre lo contrario. El PIB puede estancarse mientras la gente nota cierta mejora si bajan los precios o se aumenta ligeramente el empleo. Por eso, uno de los peligros más comunes es quedarse solo con el titular, sin mirar qué hay dentro de ese número. Otro error muy habitual es confundir el PIB nominal con el PIB real. Cuando los precios suben rápido, el PIB nominal puede dar la sensación de que la economía está creciendo, pero si descontamos la inflación, vemos que en realidad apenas ha aumentado la producción o incluso ha disminuido. Es decir, el país parece más rico sobre el papel, pero no se están produciendo más bienes ni más servicios, solo están siendo más caros. Este matiz es clave para no caer en interpretaciones optimistas que luego no se reflejan en el día a día de la gente. También es fácil caer en la trampa de interpretar el PIB como si fuera un termómetro del bienestar personal. El PIB no sabe si tienes un trabajo que te permite llegar a fin de mes, ni si el alquiler se ha disparado, ni si la desigualdad aumenta. Puede dar titulares muy positivos mientras una parte de la población vive con más dificultades que nunca, y puede dar titulares negativos en un trimestre concreto cuando, en realidad, el empleo se está estabilizando o los precios están bajando. Por eso conviene no dejarse llevar por las interpretaciones rápidas y recordar siempre que el PIB es un indicador útil pero incompleto. Finalmente, hay una señal que casi nunca se menciona. Cuando el PIB crece pero el PIB per cápita se estanca, significa que la población está aumentando más rápido que la producción o que el crecimiento está concentrado en unos pocos sectores. Esto puede generar la sensación de que la economía va bien mientras las familias notan que su vida no mejora. Sin entender este matiz, es muy fácil acabar frustrado o confundido al leer noticias económicas que parecen contradecir la experiencia diaria. Entender cómo funciona el PIB no es solo un ejercicio teórico, puede ayudarte a tomar decisiones más informadas en tu día a día. Cuando sabes interpretar si el crecimiento es real o está inflado por los precios, puedes entender mejor por qué tu poder adquisitivo sube o baja y anticipar momentos en los que conviene ajustar tus gastos. Si por ejemplo ves que el PIB nominal crece pero el PIB real apenas se mueve, significa que la economía no está produciendo más, simplemente todo es más caro. Esto te da una pista directa para revisar tu presupuesto, reforzar tu ahorro y prepararte ante posibles tensiones económicas. También es útil fijarte en el PIB per cápita, porque te ayuda a entender si el crecimiento económico beneficia realmente a la población o si se está diluyendo entre un número mayor de habitantes. Si descubres que el PIB total aumenta, pero el PIB per cápita se estanca o cae, es una señal de que la economía no está mejorando de forma proporcional para cada persona. En momentos así, conviene ser especialmente prudente con la deuda, evitar gastos comprometidos a largo plazo y valorar opciones para mejorar tus ingresos o tu formación. Otra forma de utilizar el PIB a tu favor es observar qué componentes están tirando del crecimiento. Si ves que el consumo de las familias está débil, pero la inversión empresarial sube, puede ser un buen momento para revisar oportunidades laborales o sectores emergentes. Si en cambio el crecimiento depende casi exclusivamente del gasto público, sabes que puede tratarse de un impulso temporal que no siempre se mantiene en el tiempo. Esto te ayuda a no tomar decisiones basadas únicamente en euforia o pesimismo pasajero. Por último, aprender a leer titulares con más calma te da una ventaja enorme. No necesitas convertirte en analista económico, basta con preguntarte si el dato habla del PIB nominal o del real, si se refiere al conjunto del año o a un trimestre concreto, y si el crecimiento viene de producir más
o simplemente de que los precios han subido. Con estas 3 preguntas ya puedes filtrar el ruido, interpretar con criterio y evitar caer en alarmismos injustificados o en optimismos que no se sostienen. Entender el PIB no te garantiza estabilidad, pero sí te da claridad para navegar un entorno económico que cambia constantemente. El PIB puede parecer un número frío y distante, pero cuando lo entiendes, se convierte en una herramienta muy poderosa para interpretar lo que está pasando a tu alrededor. Ya no lees un titular como si fuera un mensaje clave, ni te quedas solo con si sube o baja. Comprendes que ese porcentaje refleja cómo se mueve la economía por dentro. Cuánto producimos, cuánto consumimos, qué sectores se aceleran y cuáles se quedan atrás. También entiendes lo que el PIB no te dice, y eso es igual de importante, porque te ayuda a no confundir crecimiento económico con bienestar real. Cuando aprendes a leer este dato con criterio, dejas de depender del tono de los titulares y empiezas a interpretar tú misma qué significa para tu bolsillo, para tu trabajo y para tu futuro. Ese es, al final, el verdadero valor de entender la economía, pasar de la sensación de incertidumbre a la sensación de claridad. Y ahora que ya sabes qué es el PIB, cómo se calcula y por qué aparece constantemente en las noticias, falta una parte esencial de la historia: entender qué está pasando con el empleo, porque una economía puede crecer y aún así tener una tasa de paro muy alta. Puede generar más producción sin que aumenten los salarios, o incluso destruir empleo mientras el PIB sigue subiendo. Por eso, para completar el cuadro y entender realmente la salud de un país, necesitamos mirar el mercado laboral. En el próximo vídeo vamos a ver qué es exactamente un desempleo, cómo se mide y qué nos dice sobre la situación económica real de un país. Y ahora cuéntame tú, ¿alguna vez has leído un titular sobre el PIB y no sabías si era bueno o malo? Te leo en comentarios, porque entender cómo interpretamos estos datos dice mucho sobre cómo vivimos la economía en nuestro día a día. Si este vídeo te ha ayudado a ver las noticias con más claridad, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte el siguiente. Seguimos aprendiendo juntos, te espero allí.